reconocido esta melodía, estás dentro del ajo. Hola pequeños macabros, yo soy Paula Macabra y esto es La Macabrería. Pequeños macabros, traigo al canal la primera serie a analizar. Y no una serie cualquiera, porque en este canal hablamos de nostalgia, de melancolía pura y dura y, ¿por qué no?, de una época que son los 2010, Tumblr, la idealización de la nostalgia y sobre todo esa adolescencia tan dramática y tan intensa que vivimos muchos de nosotros. Así que si sabes de lo que estoy hablando y sabes perfectamente a lo que me refiero con esta frase que tengo en mi sudadera, has sido víctima de la fiebre Sherlock. Así que si has sido fan de Sherlock, del Dr. Watson, de esta nueva versión del clásico y has estado completamente enganchado hasta el final a esta serie, quédate porque hoy se viene. Así que, bueno, ya estoy por aquí como os he comentado antes y, como he dicho, traigo un invitado muy especial y muy friki, no podía ser menos. Así que con todos ustedes, mi colega Tony. Muy buenas, ¿qué tal? Buah, viene aquí a darlo todo con el tema de Sherlock. Vengo preparado. Sí, porque cuando pensé, una persona que sea tan apasionada de la serie como yo, de repente se me vino a la cabeza este personaje también andante que tenemos por aquí. Está el creador y después nosotros. Sí, totalmente. Totalmente. Total. ¿Cómo llegó a ti la serie? Pues llegó a través de un amigo mío, que igual podría estar sentado aquí con nosotros perfectamente. Yo creo que podría dar la talla de sobra. Y este amigo mío siempre me recomienda muchas series. Ale, un saludo. Y siempre me recomienda muchas series y me fío mucho de su criterio. Vale, es ese amigo. Exacto, es Sí. lo que tenemos, ¿no? De que clasificamos a las relaciones sociales por el criterio cinematográfico. Total. Y me hizo acercarme y me dice, pues hay una serie de Sherlock que reinventa un poco el concepto que se tiene sobre él, lo lleva como al terreno contemporáneo, a la actualidad, y dije, oye, qué guay. Por ese entonces, bueno, no había muchas plataformas donde ver las Claro, cosas, es verdad. así que era más complicado de verlo, de buscar los capítulos. Pero la empecé a ver y yo creo que me enamoró desde el minuto 1. Totalmente, Desde de el minuto acuerdo. 1, Sí, totalmente. sí. ¿Y entonces tú lo viste en el momento de la época justo más tarde? Cuando yo la vi estaba estrenada la primera temporada entera. No recuerdo si por ese entonces se estrenaba semanalmente o salió la serie. De eso no me acuerdo, pero sí que estaba solo la primera temporada. Pero el primer capítulo hay dos versiones del piloto. Una que no sé si se llegó a emitir o lo mandaron a la cadena y lo vieron solo los de la BBC. Pero es curioso porque hay bastantes cambios Sí. en ese piloto. Sí. Yo, sin embargo, me llegó creo que en el 2012, creo que ya estaba la segunda temporada estrenada y me lo recomendó, atención, el mejor amigo del que era mi pareja. Y también un poco lo mismo, ese chaval tenía muchos gustos parecidos a mí. Yo dije, yo no soy muy de series, pero si esta persona me está diciendo que vea Sherlock, Me es fío. porque tal. Y hostia, eso fue una locura. Pero una locura, porque además fue justo con la segunda temporada, que es cuando es la caída a Rangeball, o como se diga, y claro, me dejó totalmente de... o sea, llegué en el momento, no llegué en la tercera, llegué en el momento. Y bueno, hablaremos de los momentazos y de ese capitulazo. Podemos decir entonces que cuando solo existían esas dos temporadas es cuando estábamos el fandom original, ¿no? Sí, yo creo que esa sí. Esa gente. Yo creo que ahí fue la fiebre Sherlock, Sí, porque sí, fue sí, una fiebre que hablaremos. Sí. Pero bueno, yo siempre digo a mis invitados que si se ven capaces de poner en contexto, aunque yo creo que este personaje poco hay que contar de él, pero ¿te verías capaz de hacer una breve sinopsis para alguien que jamás haya visto nada de Sherlock Holmes ni nada de la serie? Bueno, yo creo que puedo intentarlo. Venga. Sherlock, bueno, una historia adaptada de la novela de Conan Doyle, que trata la historia de un detective con altas capacidades y también con cierto trasfondo o complicación social, ¿no? Para relacionarse, para entablar relación con el mundo. Va persiguiendo misterios, va resolviendo casos, a cada cual más complejo, a cada cual más pintoresco, porque los hay de todo tipo. Es verdad que en la serie vemos muchos, pero hay muchísimos Claro. más casos, muchísimas más novelas de todo tipo. Tiene un gran amigo, que es John Watson, con el que resuelve los casos juntos. Siempre nos deja la duda de quién será el responsable, de qué habrá pasado detrás de ese misterio, esa búsqueda de quién es el asesino, y detrás de todo, pues
un villano en común que suele ser bastante recurrente, de que hablaremos también ahora, supongo. Sí. Y la verdad es que es fascinante. El mundo de Sherlock es fascinante. Totalmente. ¿Tú eras ya fan de antes de la historia original? ¿Habías leído alguna vez algo? No, no. Ujú. La conocía Claro. como casi cualquier persona conoce Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, y de la serie de los perros, también eso, Totalmente. de cuando Total. éramos más pequeños, Total. que eso marcaba mucho. Claro. Pero la fascinación me vino con esta serie. Sí. Y a partir de ahí empecé a leer sobre Sherlock, a apasionarme más su escritor, Conan Doyle, y todo lo que lo rodea, ¿no? No sé si a ti te pasó igual cuando... Yo la verdad es que me pasó que era una obsesa de la película de Robert Downey Jr. y Jude sí, Law. sí. Yo me obsesioné mucho con la primera película. Entonces, ya de por sí me llamaba mucho la atención por eso, pero es verdad que recuerdo que antes de la película, mi amiga tenía un libro que era muy chulo, que era como de acertijos de casos de las novelas de Sí. Sherlock. Entonces tú veías los casos sin resolver y tú tenías que resolverlos. Oh, Entonces era muy guay. Y a mí yo creo que fue mi primer contacto directo con el personaje. como las escape room originales, Sí, sí, cuando no sí. había escape room, Era ¿no? un poco así, Sí, era sí. muy romántico el plan, Sí. realmente, muy oldie. Mm. Entonces me acuerdo de pasar las tardes con mi amiga jugando a eso y eran realmente acertijos, imagínate, imposibles de resolver porque es que a la altura de Sherlock, imagínate. Ya. Y entonces creo que fue ahí mi primer contacto y después siempre he sentido una fascinación en sí por el personaje, porque es un personaje misterioso, que está, bueno, en el imaginario del colectivo de todo el mundo, porque es como, es una figura muy famosa. Y aunque nunca me haya parado a leer literalmente las novelas, sí que como sabía quién era y sabía alguna historia y me parecía súper interesante, era muy mi rollo. Después con los años me compré las novelas, las tengo en casa, las tengo súper pendientes para leer porque son densas, porque además son del 1887 o Sí. así. Y entonces pues una lectura que, bueno, en la época en la que estamos actualmente, que necesitamos todavía más concentración, en algún momento caerá, pero la tengo súper pendiente. Y sobre todo eso, ya te digo, yo empecé por la película a tope, en plan, para mí no había otro Sherlock que el de Robert Downey Jr. hasta que apareció Benedict Cumberbatch, que nos dejó a todos. ¿Qué? Dios, tío. Además que por ese entonces no eran actores No. precisamente conocidos. No, de hecho, Martin Freeman venían de la edición británica de The Office. Sí. Era conocido por ese personaje. Y antes, yo de hecho conocí a Martin Freeman por Ali G. Vale. ¿Sabes? Es muy random. Guau, sí. Es muy random porque hacía como de cani británico. Ali G, Sí, guau. sí, ya un señor adulto, pero haciendo un adolescente, era maravilloso. Y The Office, por supuesto, después. Claro. Pero Benedict, por lo menos yo personalmente, Tampoco, totalmente, sí, muy no lo poco conocía. conocido. Pues de hecho, como curiosidad, los creadores como que lo tuvieron como primera y única opción, Sí. como que fue Sí. él. Y eso es muy guay cuando pasa, porque es que es una visión que tiene, porque es que tal cual no había otro. Sí, es verdad. Lo hace, es que ya hablaremos, pero es que es un personaje, o sea, Buah. hace un pedazo de papel. Es una adaptación del personaje muy buena. Es muy buena y muy buena. única y bueno, además un potencial porque para llevar esos diálogos, esa rapidez mental, tienes que ser un genio, Sí, igualmente, para interpretarlo. Yo creo que tienes que tener parte del personaje del que interpretas para poder adaptarlo así de bien. Sí, Ya sea, pues, bueno, que supongo que también lo hablaremos ahora, pero el debate o el dilema de pertenece Sherlock al espectro, ¿no? Sí. Porque eso es algo que no se hablaba en la época, no existía los conceptos de salud mental de ese tipo Súper cuando interesante, Conan Doyle escribía. Y yo creo que esta serie hace una cosa muy curiosa que es traerlo, exponerlo más. No se habla porque no. Se Pero no hace abraza, falta. se abraza. Claro, pero no hace falta porque te lo está mostrando y en cada momento en el que es capaz de expresar emociones o conecta más con personas, pues también te reconcilias un poco con él y dices, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Yo creo que la serie tiene un montón de mensajes en general, pero vamos poco a poco. Sí, que me estoy adelantando, me emociona. No, es que es normal, yo también estoy súper emocionada. Además que has dicho lo de, hemos hablado de Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, y por no hablar de la química asombrosa que pasa a la pantalla, hacen un clic desde el Sí. minuto 1, ¿eh?
Sí. Son el yin y el yang. O sea, son la perfección. Se compenetran. Porque es que también pienso, o sea, Benedict Cumberbatch, increíble. Pero Martin Freeman... O sea, tienes que tener un saber estar y una humildad para ceder ese rol que le toca llevar también con ese peso a Benedict Cumberbatch. Pero, wow, es que ese contrapunto del Dr. Watson es increíble. O sea, Es su ancla. yo no tengo palabras para... Porque la última vez que lo vi, que fue hace unos meses, la vi entera de nuevo, fui más consciente del papelón que tiene Martin Freeman. Sí. Porque es que es como... Es un adulto súper funcional, súper lógico. Pero se lleva a la perfección con su antagonista totalmente, que es despreocupado, totalmente loco. ¿Cómo pueden encajar tan bien los dos y cómo lo hacen tan bien? Yo creo que el uno y el otro se estaban buscando en ese momento de sus vidas. Watson venía, estamos hablando de la química de los personajes, ¿no? Pero de los actores también, pero bueno, Watson venía de la guerra, venía con serios traumitas y de hecho muchos de ellos psicosomatizados porque Claro. por la cojera y tal. Sí. Él tenía un craving, como se dice, ¿no? Una necesidad de volver a experimentar aquello que había vivido en la guerra porque no había llegado a volver, que eso lo dicen muchas veces en la serie, ¿no? Que él no había vuelto realmente de la guerra, lo que le pasa a muchas personas con trastornos de estrés postraumático. Y encuentra a alguien que es capaz de darle esa acción, esa vidilla, convertir Londres en el campo de batalla, ¿no? Que lo dicen mucho en la serie, esa acción. Y se los encuentra a alguien que le pueda acompañar perfectamente, que lo adula realmente también, porque de hecho en el coche, en el primer capítulo, cuando le dice, hace una de sus primeras deducciones. Lo del móvil del hermano. Exacto, y dice Watson al final, impresionante. Y se da la vuelta y dice, no estoy acostumbrado a ese tipo de reacción, ¿no? Como que está acostumbrado o a que le peguen o a que le insulten. Y es como, bueno, he encontrado a alguien que lo que hago le encanta. También yo creo que Watson es soporte. Es Sí, sí, totalmente, claro, pero no solamente a nivel de adulación y demás, sino a nivel psicológico de la madre que a él le puede faltar quizá, ¿no? De, vale, pero cabeza, un poco de cabeza, Totalmente. ¿sabes? Aunque después no le eche cuenta, pero es el único que tiene un poco de cabeza ahí al lado de él. De hecho, y sin adelantar, ¿no? Porque ya iremos cronológicamente, ¿no? Pero en los momentos de la serie en los que a Sherlock le ha faltado a Watson, mira cómo la ha ido. Totalmente. A ver, no le ha ido muy bien. Yo, de hecho, en el primer capítulo siempre pienso, esta personita, ¿cómo se ha mantenido sin él? ¿No? Pues ahí, tirado. Total, Sí. tío, qué curioso. Pero además eso es muy interesante porque el personaje original, ¿no? Tiene lo famoso que es la pipa, ¿no? Sí. Como que tiene una relación también directa con el tabaco en este caso, y él tiene la nicotina, ¿no? Los parches. Es como muy gracioso cómo le han dado la vuelta en la actualidad. Claro, es como Es han muy tenido que guay. trasladarlo todo a cómo sería ahora. Sí. Como, vale, pues Sherlock tenía la adicción al opio y a la adicción a la droga que en ese tiempo podía acceder, pero ahora, hola, estamos en un mundo de drogas, así que las tiene todas al alcance de su mano. Es súper bueno, cómo lo modernizan. Es que fue una de las cosas que me fascinó cuando vi la serie por primera vez. Entrando poco a poco en materia, personajes. A ver, Vale. hemos hablado de Sherlock, por supuesto, hemos hablado de John Watson. Ya por el siguiente en la línea de familia, por así decirlo, está Mycroft. Bueno. Yo no sé tú qué opinas, pero a mí me resulta un personajazo. Hombre. Sale de repente así como súper misterioso y es como, que hay otro Holmes. Y, Otro. Claro, pero, y no veas el otro. Sí, porque es que no sé quién de los dos es más potente. Bueno, Mycroft en las novelas tiene un problema serio con el peso. Y lo él es ponen muy aquí gordo. súper delgado. Sí, claro, y de hecho a mí me hace mucha gracia porque en algún guiño de la serie, él o lo pillan en el Club Diógenes comiendo o algo así, y dice, bueno, no voy a comer más que quiero cuidar mi línea. Esos son guiños. Sale a veces de deporte también, como que se está cuidando. Me hace mucha gracia porque es como hilar muy fino, es como... Súper. Él tiene un problema con su peso en las novelas, pero aquí no.
Pero bueno, mostramos que es porque se esfuerzan mucho en, Claro, en porque cuidarse. quizás en la actualidad, si es una persona que ha tenido ese problema, a lo mejor ahora se va al extremo de que está obsesionado con su físico y ya está súper cuidado porque tiene más conciencia de lo que es bueno y lo que no. Y entonces, Sí, pues actualmente ahora veríamos la obesidad desde otro punto sí. se tomaría a lo mejor más conciencia, ¿no? Y a lo mejor han querido reflejarlo de esa manera, que podría haber sido lícita haberlo Sí, sí, reflejado de otra. Ya han totalmente. haberlo hecho, pero yo creo que aquí hilan, como tú dices, súper fino y han dicho, vamos a darle una vuelta. Adaptación también al mundo contemporáneo, Sí, porque siglo XIX, pues Mycroft era clase pudiente. mientras más gordo, Exacto. mejor. A mí Micro me parece un personajazo, está creo que en mi top de personajes de la serie. Entonces tú dirías que Hombre, a mí me también... encanta. Además, Margatis, Buah, guionista de muchos capítulos sí, y no sé si co-creador de alguna creo que temporada, también sí. pero él está junto a Steven Moffat muy de la mano. Mycroft, buah, es un personajazo. Además, el misterio con el que nos lo presentan, pero el primer capítulo juega mucho a... ¿Es Mycroft el que está detrás de secuestrar a Watson o buscar a Sherlock Sí, o es Moriarty? sí. Porque la serie te pone ese juego al principio de Está si muy es uno u guay otro. con el coche que recoge a Watson, la Claro, señorita esta que de repente tú dices, es mi archienemigo. claro, Dice, la claro. gente no tiene archienemigos, ¿no? ¿Sabes? Pero Sherlock sí, por supuesto. Claro, también porque yo creo que quieren guardar esa parte elegante de la novela original, ¿no? Con ese tipo de palabras o frases que de repente son un poco repelentes incluso para la época Sí, actual, pero es el encanto que le quieren dar también al personaje, ¿no? Como un tío repelente, pero realmente es repelente muchas veces porque dejan cosas hiladas de la novela original como elemental, querido Watson, ¿no? que nunca se llega a decir entera esa frase así. Solamente dice elemental. No sabría decirte de dónde nace lo de elemental, querido Watson. Ya, yo tampoco. Porque en la novela nunca se ha escrito así entero. En la serie juegan un poco a decir lo de elemental o elemental Watson. No sé si Sí, llegan a sí. decir elemental querido Watson, yo creo que no. No sé, quizás en el capítulo El especial de la abominable. abominable, sí. Sí, puede ser. Pero no sé de dónde nace, si de alguna serie más infantil o de cultura popular. Pero es curioso porque nunca se llegó a escribir esa frase así. Qué Y es, curioso. y es parte Sí, del de imaginario la de cultura pop, Sherlock, o sí. como queráis llamarlo, porque todo el mundo conoce esa frase. Sí, y mucha gente la utiliza, de Y hecho. mucha gente la utiliza, y estoy seguro que habrá mucha gente que no sabe quién es Watson y utiliza esa frase, ¿sabes? Porque eso es así. Pero a mí me gustó mucho cuando la utilizaron más en el capítulo especial. Después, siguiendo por cercanía, tenemos a la señora Hudson. Oh, Ostras, la es señora Hudson. buenísima, ¿eh? Buenísima. Es buenísima y tiene una curva de personaje tan rara porque pasa de ser una casera muy simpática, muy permisiva, porque le da igual que tirotee en la pared. De hecho, es muy sumisa Sí, cuando sí. quiere también. Cuando dice, te voy a hacer té y galletas, pero no soy tu criada. Dice, vale, vale, pero con azúcar. Sí, sí, pero que no soy tu criada, y así constantemente, ¿no? Sí. Para más adelante pasar a tener un arco en el que tiene un marido o un ex marido narcotraficante. Que gracias a Sherlock va a la cárcel. Sí, porque no es que lo salven, es que va a la cárcel. Sí, es como gracias Claro. por haberme ayudado con mi marido. No, no, yo lo metí en la cárcel. Exacto, exacto. Que se quedó Watson como, ¿qué? Claro, prioridades, prioridades. Y después tiene un Aston Martin en la última temporada porque sí. Creo que... Cuando fingen un capítulo, en plan de, ay, sí, no sé Sí, cuánto. sí, Y después dijo, bueno, gracias. sí, que sí, se sí. guardó el móvil, creo que Exacto, fue, sí, ¿no? creo. En la temporada 2. Total. Buenísimo. No, es increíble. Y yo creo que quizás al final ya fue demasiado meme. Lo de la señora Hudson con el narcotráfico, con que. Sí. Sí, pero bueno, Pero no me nos lo parece tragamos, mal. nos lo Claro, tragamos. no me parece mal que lo lleven al extremo. Sí, también tenemos a Lestrade, que me encanta la coña que hay pequeña de que nunca se acuerda del nombre. Sí, 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 sí. Bueno, es Greg, Greg. pero le dice de todo lo derivado con la G. O sea, de hecho creo que es más complicado todo lo que dice antes de llegar, pero por supuesto queriendo,
porque de alguna manera es diversión para él hacerlo. Sí, pero Sí, tienen una relación entrañable. Sí, mucho. Porque es que Greg lo necesita y aunque es como, bueno, venga, tengo 10 minutos que he podido orquestar para que entres porque si no me puedo meter en un lío increíble, pero para él es como alguien importante más allá de los casos, sino como ya casi como amigo. Sí, incluso familia, porque si te das cuenta aparece en los eventos, en Sí, bodas, navidades, Sí. en las cosas importantes de la vida de Sherlock o Watson está Lestrade. Sí, y también por ahí vamos con Molly Y Hooper. Molly también. Que wow, el personaje de Molly porque tiene ahí un crush con Sí. Sherlock. Sí. Molly... Roza la pena para Eso el te iba a decir. espectador. Eso te iba a decir. Y lo humorístico, pero uff. Eso te iba a decir, Molly representa pues lo que todos alguna vez en nuestra vida hemos podido llegar a sentir, ¿no? Un amor no correspondido, alguien, el inalcanzable, ¿no? Como se dice, ¿no? Es una figura que nos hace espejo para las chicas y chicos que estábamos enamoradas y enamorados de Sherlock, porque era totalmente ese fandom que teníamos y ese crush de hola, ay. Y lo que ha tolerado esa mujer, porque Tío. se ha pasado muchas veces Muy feo. rozando, bueno, rozando no, rozando y acariciando y abrazando lo dañino, porque Sherlock tiene límites en cuanto a las relaciones sociales se refiere, por tanto muchas veces no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo transmitir la información y no sabe cómo le puede repercutir a la persona. Y sobre todo roza mucho también el narcisismo, Claro. ese endiosamiento que tiene del mismo, de bueno, y te voy a dejar mal, pero además lo voy a hacer de una manera que a mí me eleve. Entonces, aunque no tengo las capacidades de ser consciente de que te estoy haciendo daño, encima se me junta con este endiosamiento que tengo y de quedar por encima. Entonces es una mala combinación. Porque mientras estás dando Exacto. la información para quedar como tal, a la vez estás jodiendo y mucho. Recuerdo ese capítulo de las Navidades con el regalo de Molly. Oh, sí. Que ella se había puesto guapa. ¡Oh, Sí. Molly! Los labios rojos. ¿No? Al final empieza a hacer un montón de deducciones que le llevan a él mismo. Sí. Y todo el mundo se está dando cuenta y al final dice Y él como, no. oh, vaya. Es de esos ejemplos del que todo el mundo es como es tan obvio para el resto de personas de allí que se había puesto guapa por él, que se había Claro. pintado los labios por él, que incluso el regalo era para él. Claro. Para todo el mundo es muy evidente, pero para Sherlock no, que es la cabeza más prodigiosa que puede haber en el mundo, que nada se le escapa, que a todo llega. Los sentimientos. Menos los sentimientos. Además, él lo dice en el capítulo 1 de la temporada 2, en Escándalo en Belgravia. Dice que los sentimientos es una cosa débil que tenemos los seres humanos, ¿no? Lo dice cuando le está diciendo todo ese plot twist a la mujer, que llegaremos a ello. Dios, pero él piensa realmente que es una cosa que nos hace demasiado vulnerables hasta el punto de atorpecernos. Él mezcla varias cosas, y entre ellas que tiene una concepción de los sentimientos como algo malo. Entonces, bueno, es una cosa interesante y sobre todo por todo lo que va a ir evolucionando. Y volvemos al ancla, ¿no? Porque cuando él se está pasando, está Watson para decirle, Sherlock, ya, Sí. para, o te estás pasando, Claro. o está ese cortafuego. Entrando en el arco de villanos, Venga, vaya villanos tenemos, Mira lo bueno. Porque Mira lo bueno. Jim Moriarty. Es increíble. Yo creo que de todo lo que han podido adaptar, obviamente no todo es igual de previsible porque hay mucho ingenio y mucha creatividad detrás de la adaptación que es Sherlock, pero Moriarty no tiene nada que ver con nada. Moriarty es creación pura, es una idea de ellos de cómo querían que fueran ese personaje y encontrado al actor perfecto para ello. Porque Qué bien lo hace. me encanta, además me río con la interpretación. A ver, mi personaje favorito. O sea, igual venía esa pregunta, Vale, ya lo hemos dicho. pero es Tu mi personaje favorito. Perfecto. ¿Se ha notado? Sí, se ha notado. Es que está escrito, o sea, es carismático, a más no poder, Muchísimo, es único. Y muchísimo. encima es curioso porque en esa época, sobre todo, es un malo que parece que es gay. Sí, bueno. Aparentemente, por los comentarios que lanza y demás, yo creo que es del colectivo, diría yo. Si no es gay, es bisexual o lo abraza completamente, desde luego. Porque, no sé, creo que tiene algunas frases como que casi que lo obvia. Que lo es. También lo del momento de Staying Alive, con el tono de llamada. Y esa fascinación que tiene por Sherlock, que creo que a veces juegas con la atracción, ¿no? Sí. En cierto modo se atraen. Sí. A lo mejor uno más de una manera casi platónica. Sí.
Y el otro es que es la dopamina que necesita. Moriarty, es que La Moriarty... gente es aburrida Claro. y tú no. El único que está a mi altura, no el Exacto. único que le da una vuelta y que me hace llegar a derroteros que ni yo mismo sé salir de ellos. Entonces, eso para Sherlock es droga. Como lo presentan en esa piscina. Qué buena, ¿eh? Esa escena, es muy chula. Y además es que lo guay que tiene Moriarty es que podría ser una persona totalmente normativa, de a pie, y fíjate el poder que tiene, que acojona. Porque es que de repente te vienen un montón de láser y tú dices, hostia, que este tío tiene el poder. Es como un doppelganger a veces de Sherlock. Es cómo sería Sherlock si decidiera usar todo su poder, por así decirlo, en este caso conocimiento, capacidad deductiva y de resolver crímenes y tal. ¿Cómo sería si utilizara todo eso para el crimen? Total, podría haber sido perfectamente porque estamos hablando de una persona que tiene rasgos sociopáticos en este caso, ¿no? Podría haber leído por otro lado también. Eso me encanta cuando la gente le dice psicópata y dice, no soy un psicópata, soy un sociópata altamente funcional. Sí. Es genial, Sí. porque es real. Es como Tiene es. mucha autoconciencia de él mismo, tiene Sí, mucho sí, autoconocimiento de cómo es él y Sí. no se esconde tampoco. Entonces eso también lo hace curiosamente humano, saber sus límites y lo que es y lo que no. Porque yo creo que ahí, aunque esté siempre muy subidito, como que dice, sí, pero que sé que no soy normal. Que estoy un poco más para allá que para acá. Entonces, es un punto a su favor, diría yo. Lo que le costaba encontrar un compañero de piso. Hombre, no como para no. Cualquiera sigue ese Precisamente. ritmo. Buah, Claro. total. Y siguiendo con los villanos, me voy a uno que a mí me gusta mucho, que es Charles Augustus Magnussen. Que además me gusta mucho porque siempre lo dice entero el nombre Sherlock. Como, este hombre es un cabronazo. Sí. Hostia, qué tío más frío, ¿eh? Sangre fría total. Sí. Además, la cara de Sí. cosas malas. Un abusón, realmente. Es alguien que controla a las personas a base de información, de saberse los trapos sucios de gente con poder. Así que si tú controlas al que tiene el poder, pues tú tienes el poder, ¿no? Que es la filosofía de Magnussen, ¿no? Y cómo lo... Iba a decir cómo lo restriega en la cara literalmente, porque a Watson se lo restriega en la cara. O sea, Sí. en la escena en la que dice, te voy a dar golpecitos ¡Qué horror de escena! hasta que te canses. Ah, y ahora en el ojo. Y ahora en el ojo. Déjalo Y abierto. Déjalo Es abierto. horroroso. Venga, a ver si puedes intentarlo. Venga, haz el esfuerzo. Es abuso puro. Y hablando de Magnussen, a mí este es mi momento favorito de la serie. Cuando se desploma el palacio mental, que Sherlock pensaba que tenía un palacio literal, un espacio físico con toda la información Eso de todo fue el un mundo. jaque mate, ¿eh? O sea, muy bueno. A mí me gustó Buah. mucho. Y luego hablaremos en capítulos sobre eso porque lo tengo apuntado. Pero a mí Magnussen me gusta un montón. Toda la trama de él. Y creo que es un personaje muy frívolo y que tiene absolutamente el control. Y me gusta mucho esa herramienta del momento gafa. Ah, ¿Sabes? sí, sí, Como sí, que, sí. que tú dices, hostia, ¿qué carajo tiene ahí? ¿No? Después, villana Eurus Holmes. Muy controvertido, Polémica, ¿eh? eso te iba a decir. Eso te iba a decir. ¡Wow! ¿Qué piensas? Pues a ver, a mí me pareció metido un poco con calzador. Es decir, no creo que la idea sea mala. Creo, de hecho, el tercer hermano Holmes es algo recurrente que no es un invento nuevo de esta serie, ni mucho menos. Pero conocimos poco tiempo. Apareció esporádicamente en los capítulos 1 y 2 de la cuarta temporada y su capítulo principal, que es el último, ¿no? El último, además, el último de la serie. Luego se le está dando una importancia muy grande. Un season, bueno, el final de una serie. Es La casi conocí final poco- boss total. Claro, claro. La conocí poco tiempo y el que se me intentara vender desde el principio que ella era la más inteligente de los tres, que por tanto la convertía en la mente más prodigiosa que podía existir, vale, pero lo he visto poco, lo había apurado. Lo entiendo. A mí al principio me ponía ella un poco nerviosa, también te digo, como personaje en sí era como demasiado inquietante, quizás. Como, no sé cuánto, tal. Sí, Como muy escénica, muy... Sí, era el típico personaje malo que es que te pone nerviosa porque es malo y no ni siquiera le ves carisma porque es demasiado retorcido. Y entre esa sensación también que tú dices de metida con calzador, de repente viene esta persona y yo tengo que comprar de primeras que es la más Exacto. inteligente y boom, y toda esta trama de repente, muy tal. Pero sin embargo, la última vez que lo vi,
como esa temporada nada más la había visto en su momento, ya creo que la tenía más asentada y intenté verla con más amabilidad quizás, y pasó por mi filtro. Pero igualmente no diría que ni muchísimo menos mi villana favorita. No. Sobre todo porque es que los otros dos son muy top. Por no hablar de villana, Irene Adler. ¿La estamos metiendo en villana? Vale. Bueno, vamos a meterla en la categoría, pero... es interesante el debate ese. En fin, no quiero Hombre, decir nada y lo digo por todo. favor, es que es increíble. Es que, o sea, no somos conscientes, creo que la gente de hoy en día quizá que se ha enganchado más tarde a Sherlock, de la histeria colectiva, del fandom colectivo que hubo, tan heavy en la época con Sherlock. Y mucho fue por esto, Sí. por este momentazo. O sea, teníamos a un personaje perfectamente creado, nosotros ya teníamos totalmente aceptado cómo era Sherlock, y ahora mismo le meten un talón de Aquiles emocional. No de aquí, sino de aquí. Entonces, claro, estábamos... O sea, el público ya de por sí como trama era como... ¿Qué? Y ya las chicas y los chicos interesados éramos... ¿Qué? ¿Eso está pasando? Sí, ¡Oh! está pasando, ¡Qué efectivamente. fuerte! O sea, ya era salseo Sí. puro. Pues eso es un ejemplo de cómo un personaje que solo sale un capítulo, porque es verdad que hay guiños de ella en más, pero solo sale en ese capítulo. ¿Tú sientes que está metida en un calzador? Para nada, nada. ¿verdad? Pues no es cuestión de minutaje entonces, es cuestión de cómo lo haces. Sí, y también lo que signifique también para los personajes, claro. porque es que Sherlock está Watson y la mujer. La mujer. Y luego también hablaremos de otra persona que también se mete en el corazón de Sherlock, que es Mary. Sí. Que es de hecho, la última que vengo a comentar como personaje, aunque de verdad quiero darle más peso a la mujer. La mujer, o sea, creo que es, como dice la mujer que hizo poner de rodillas a todo un país, al ¿no? Imperio Británico o Gran Bretaña, algo Sí, así sí. utilizó. Lo hace increíble ella. Tiene un peso brutal como narrativamente hablando ya. Es muy carismática. Dice poco, pero lo dice bien. Y Dios, tiene una presencia. Es que eso es la cosa, porque la mujer obviamente es objetivamente muy atractiva. Yo te iba a decir, ¿tú tenías un crush con la mujer? Sí, 100%. ¿A que sí? 100%. Muy elegante. Porque aparte de ser guapa y ser atractiva, creo que el personaje y la interpretación lo aumenta por 1000. Como se dice ahora, tiene mucha aura. Es que es... Además, yo creo que todos fuimos Sherlock, y digo todos, creo, cuando lo dejó sin palabras porque nos dejó a todos igual. Y entra en esa habitación y dice, vale, ¿cómo puedo romperle la cabeza y que no deduzca ni un pequeño ápice de nada? Voy a entrar desnuda a la habitación. Y entra desnuda Con y dos huevos. Sherlock empiezan las interrogaciones, ¿no? Los signos de interrogación cuando la mira Qué de arriba abajo. interesante. Es increíble, lo he roto. Sabe jugar sus mismas cartas. Y claro, pues hemos dicho que Moriarty está como a la misma altura, pero ojo con la mujer, que es que también lo ha dejado totalmente en desventaja y le llevó todo un capítulo a darse cuenta de todo lo que bueno, estaba detrás de esta escena, que yo creo que es uno de los momentazos. Hombre, de la serie en general. Pero siguiendo con el corazón de Sherlock, Venga, cierro con personajes con Mary. Mary. ¿Qué opinamos de Mary? A mí Mary me gusta. No me gusta tanto el final porque creo que en la última temporada le dieron un pequeño giro al personaje, pero sí me gusta mucho cómo empieza. Y sí me gusta mucho cómo entra en las vidas de ambos. Obviamente la de Watson, porque es la principal, es la que influye, pero muchísimo la de Sherlock. Y yo no me veía venir lo que iba a pasar después. Nadie, ¿eh? Ni Sherlock, aparentemente, aunque había pequeñas... Es como que todo el rato había un giro más, Claro, y un giro más. Claro. Y bueno, por supuesto, para la audiencia estábamos como, ¿otra cosa más? O sea, ¿hay otro secreto más? Sí. Pero yo sobre todo me quedo con Mary porque a pesar de todos los tejemanejes y cosas que, joder, no deja de ser la pareja de alguien, aunque ahí no debería haber ningún tipo de secretos y muchas más cosas que quizá, bueno, habría que darle una vuelta. Pero como personaje, a mí me ha ganado. Porque creo que solamente por ganarse ya al corazón de Sherlock, así tiene que ser la tía, porque es una tía con cojones. Y sobre todo me parece súper humilde por su parte que tenga ese lado tierno de decir, Watson necesita a Sherlock y yo voy a compartirlo con él. O sea, voy a tener la humildad de ceder mi parte siendo
Que podríamos haber entrado con la típica mujercita que dice, no os vayáis tanto. No, ella dice, vete con él. Todas las que ha tenido antes Watson, de hecho. Porque Watson lo vemos como... es gracioso porque es verdad que eso está basado en material original, pero lo vemos como un personaje muy ligón, ¿no? Todo el tiempo hay una chica en la vida de Watson. De hecho, en un capítulo directamente dice, pero tú eras Jane, tú eras... no, Jane era la anterior, no sé qué, y dices tú, buah, red flag andante. Pero Mary es diferente. Y Mary desde el primer capítulo en el que sale, que es cuando aparece Sherlock, que por supuesto ya hablaremos de la resurrección de Sherlock, pero cuando aparece Sherlock y es Sherlock y habla como es él y hace lo que él hace y dice ella, me gusta. Y dice, vale, pues si puede soportar a Sherlock, tiene futuro con Watson. Total. Yo creo que por eso también, entre otras cosas, es ella la mujer de Watson. Porque, Sí. y digo la mujer no como esposa, sino la mujer. Sí. La única mujer que sí se ha calado en él porque es la mujer que llega a darle tanta vidilla, porque lo dice creo que en algún capítulo, que él no se iba a ir con alguien normal. Porque Exacto. es que él necesita dopamina a tope. Él Exacto. necesita ese yin y yang en su vida. Entonces es normal que haya ido a parar a una mujer como Mary. Exacto. Y después ese gran filtro que él tiene de un poco, no quiero infravalorar a Sherlock, pero como cuando tienes un perro y dices, o eres amante de los animales o tú conmigo no tienes que hacer nada, tienes que amar a mi perro, ¿no? Sí, está Pues para cual. Watson, Sherlock su perro. Yo traigo esta carga, Sí. tienes que poder Es soportarla. un coñazo, lo sé, Sí, pero o lo muchísimo. amas o no puedes estar conmigo. Exacto. Entonces Mary cumple esos Sí. requisitos, que no Sí. son pocos. No, para nada. Entonces a mí Mary me parece un personajazo que era muy difícil estar a la altura de Watson y de Sherlock de estas versiones que hace Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. O sea que ella creo que lo hace Muchísimo. muy bien. Y de introducirla tan tarde, entre comillas, y calar también. Claro, y voy a sacar otro melón, que es que una de las cosas que nos gusta muchísimo al fandom es la tensión tan extraña que hay entre Sherlock y Watson. ¿Crees que hay una ambigüedad hecha a posta o hay algo? Yo creo que es muy jugosa esa ambigüedad y vende muchísimo. De hecho, los gags de la señora Watson no recuerdo ahora mismo si había alguien más que... Muchísima gente. Claro, exacto. Que asumía que eran pareja. A mí lo que más me gusta de ese gag es que Sherlock en ningún momento lo desmiente. No, claro, porque le da igual. Le da igual o incluso puede ser su manera de pasárselo bien sin reírse. Pero es así como cuando no sé si fue con la muerte de Sherlock o cuando fue que la señora Hudson dice, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Tendrás que rehacer tu vida, ¿no? Tendrás que encontrar otra chica, o chico, y dices tú, que no estamos juntos, y siempre se lo dice. ¡Que no soy gay! Claro, es un gag muy gracioso, porque tienes a Watson desmintiéndolo desde esa pequeña parte heterobásica de, por Dios, me estás diciendo que soy gay, y Sherlock, que se la suda. Claro que le da igual. Que se la suda. Yo no creo que haya tensión real entre ellos más allá de el gag recurrente. Ahora bien, es que sí que es verdad que Sherlock yo no tendría clara. Claro, es que es eso, su juegan mucho orientación, con esa orientación. Claro, juegan claro. con su orientación. Y me parece bien, porque es Sí. que en realidad no es... No es necesario saber nada, no. realmente. Creo que hay esto es tan juicy y tan salseante, porque creo que hicieron una cosa muy bonita, que es la romantización que también existe entre las amistades. Es decir, se veía muy poco la amistad bonita y real entre dos hombres, aparentemente que no tenían que ser gays, y que se preocuparan y se quisieran casi como familia. Entonces es normal que en ese momento, ahora si quizás saliera, no lo romantizaríamos tanto en plan de ¿y si estos dos? Sino más bien que en ese momento era como, tienen que ser pareja o Claro. tienen que tener un interés más allá de la amistad porque realmente se necesitan y se ve un interés sobre todo de Watson por Sherlock que casi puede llegar a dar la duda porque no estamos acostumbrados Claro. a que un amigo necesite a su amigo. Claro. Y sobre todo con la muerte de Sherlock, hay momentos de, pues eso, de un duelo, de ir a terapia, porque es como si pierdes a un hermano o a tu pareja. Pero es que realmente es su pareja. Era su pareja de aventuras y su partner in crime, que se diría, ¿no?
Entonces, yo creo que es una mezcla también de eso. Pero me parece bonito que se haya hecho de esa manera porque es una forma de mostrar al mundo que existe y es sano. Que tú Totalmente. elijas por encima de todo a tu amigo y que lo quieras casi como una relación romántica. Y que hablamos de 2012, que el mundo ha cambiado, ¿eh? Por eso te digo. Que aquello que parece que no ha pasado tanto tiempo, pero eran otros años y eran otra manera de ver las cosas. Claro, además que fue un boom increíble lo que hizo Tumblr para la serie, porque es que era carne de Tumblr. Había collages, había GIFs, la gente se volvió loca y era... Bueno, yo de hecho creo que di con la sudadera por Tumblr, o sea que la pusieron como enlace y dije, madre mía, esto tiene que ser mío. Imagínate, yo la loca de Sherlock en El esa forrar época. las carpetas de ese momento. Bueno, yo tenía la cama llena de Total. póster, o sea, Total. qué locura, fue un boom y entra dentro de este aesthetic 2010. Sí. Esta idea del 2010 entra totalmente Sherlock, ¿eh? Sí, es marcar una década Sí, completamente. muy british todo, las banderitas, en fin, marco totalmente. Total. Bueno, y de tema de personajes, hablando de favoritos, yo ya he dicho el mío, Es pero verdad. yo me he enterado del tuyo. Sí, es verdad. A ver, es muy obvio, pero es que yo estoy totalmente enamorada de Sherlock. Además es que lo veía esta última vez y con quien lo estaba viendo era como, ¿cómo te puede gustar es horroroso, este personaje horrible? Dentro de esa categoría de belleza exótica, ¿no? Yo es que abrazo Sí. totalmente, o sea, Sí. a ver, no quiero sonar mal, pero en fin, tengo tatuado al American Psycho, a Patrick Bateman, entiéndeme. Tengo a David Bowie dentro del laberinto, aquí está Patrick Bateman, o sea, a mí la rareza la abrazo en todas sus formas. Evidentemente Patrick Bateman es un asesino, no estoy romantizando eso. Simplemente hablo de lo que mucho que me encanta Lo la diferente. rareza. Mm. Y Sherlock vino en mi tanto. adolescencia. Yo como persona rara era como, sí, estaría más con un hombre así que con un hombre, Ya. con un Manolo que está estudiando Claro. Derecho. Claro. ¿Sabes? Que no pasa nada. Pero me sentí, yo creo que muchos de nosotros nos sentimos, salvando las distancias, identificados, porque era un personaje raro que era protagonista. Entonces, para las personas raras, pues nos servía muchísimo. O sea, no era nuestra zona de confort. Sí, oye, qué guay eso. Sí, porque es como yo soy rara, pero no soy tan rara, Ya. ¿sabes? Y después, pues la fascinación que tengo por su mente. Es que cada cosa que dice es como, soy Watson diciendo impresionante. Lo que dice la mujer, ¿no? En el capítulo de Smart is sexy. Claro. Pues sí, total. Bueno, yo estaba pensando más, podría atizarle con no sé cuánto. Bueno, también, ojo, que todo tiene cabida. Ese mentón, ¿no? Todo tiene cabida. Sí. No sé exactamente cuál es la frase, pero me hace muchísima gracia. Sí. Es como, sé lo que le gusta. Cuando dice sí, porque a tal persona conozco lo que le gusta. Y el control que hablábamos antes de Magnussen o de Moriarty a través de organizar el crimen, Mycroft pues sabe todos los entresijos del gobierno, pero la mujer sabe lo que te gusta. Total. Y ahí nadie la gana, eso está claro. A mí, bueno, por supuesto la mujer como mención especial me encanta. Pero si me tuviera que quedar así como de favoritos, evidentemente estoy totalmente enamorada, no me escondo de Sherlock. Y yo creo que Mycroft es un personajazo. Sí. Y siendo los dos hermanos, además, me parece que están muy a la altura del personaje de Sherlock, que no es poco. Entonces, muy top. Es verdad que en este último revisorado que hice, me encanta Watson. A mí también. Y además te digo una cosa, ya como momento girly, de donde estamos tomando aquí el té, creo que encuentro muy atractivo a Watson. Sí, la verdad. O sea, Sí. mientras más va pasando las temporadas, que se va poniendo como más guapera, porque el pobre mío en la primera es un señor. Después el rollo de la bardita y todo eso, sí, le sienta bien. Sí, le sienta bien. yo nunca había visto así a Martin Freeman y de repente dije, bueno, ya los 30 me están llevando por otro Ya, derrotero. los gustos cambian. Sí, y la verdad es que le encuentro un atractivo, no sé qué pensáis vosotras. Me encantaría sacaros en comentarios qué pensáis sobre esto. ¿Sois Team Sherlock? ¿Sois Team Watson? ¿Sois Team, yo qué sé? A lo mejor a alguno le gusta Mycroft, a lo mejor a alguno le gusta total. Moriarty. Oye, quien sea, por favor, me encantaría saberlo en comentarios. Tú, aparte de Moriarty, ¿tu top 3? Vale. Moriarty. Iba a decir el amigo de los adictos de Sherlock de la última temporada, que es buenísimo. O sea, sale muy poco, pero viva esa persona. Muy bueno.
Yo pondría a Sherlock porque es verdad que sí, que es lo más tópico, pero es que es un personajazo y no se puede, Se no roba se la puede pantalla evitar. Así que totalmente. iría por Moriarty, Sherlock y en el tercer puesto competiría Mycroft con Magnussen porque me parece muy buen personaje. Y sin desmerecer a nadie más. Por supuesto, a Watson tampoco. Es que son Es todos que, es guays, que no ¿eh? hay. Porque tampoco quiero pasar por alto el personaje que no recuerdo su nombre, que trabaja para la policía. El que... Anderson. Eso, Anderson. Que Anderson tiene otra curva más fuerte que la de la señora Hudson, creo. Porque pasa de odiarle a ser Su fan el total. presidente del club de fan. Que busca teorías de cómo. Es Conspiranoica, genial. sí. Es genial. Es muy bueno, es muy Sí, sí, divertido. sí, sí. Además, creo que fue en en el primer capítulo, si mal no recuerdo, cuando lanza y de repente el juicio Sherlock de sí, pasaste la noche con Anderson, a la Sí, chica que sí, sí, también sí, trabaja para sí. la poli. Ella no me recuerdo cómo se llama. Sí, Pero claro, porque no sé si era la ropa que tenían sí, igual iba o igual algo. vestida que el Claro, día anterior, claro, claro. entonces Y la otra que es la que le dice a Watson lo de ten cuidado con sí, él, que no. Una cosa sí. de que antes hablando de la química de Freeman con Cumberbatch es que después compartieron pantalla en El Hobbit. Muy bueno. Yo nada más por eso dije, me la voy a meter por el culo. Totalmente. Además, en versión original, evidentemente, para escuchar Totalmente. la maravillosa voz de Benedict Cumberbatch como Smaug. Es genial. ¿Viste Además. los vídeos del making of? Sí, porque al final es verdad, bueno, compartir pantalla es verdad que es extraño decirlo porque, bueno, Benedict Cumberbatch era un dragón y él era Bilbo, ¿no? Pero sí que mantenían mucho diálogo en la Claro, segunda película sobre todo y a mí me encantaba sí, saber fue un momentazo. que era Sherlock hablando con Sí, Watson. para los fans fue Oh, muy importante. muchísimo. Bueno, capítulos. Vamos a meternos ya Capítulos, en el tema. capítulos. Porque aquí Sí, 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 ¿Eh? pero Eso, horrorización. Que sí. para las mentes con TOC tenemos que clasificarlo en Sí, y capítulos. sobre todo porque la gente estaba en plan de, bueno, Sí, sí, ¿cuándo ¿por voy a dónde meter va? en materia? ¿Cuándo ha muerto quién? Porque es que además es una serie como súper comprimida realmente, que Sí. son muy pocos capítulos, pero, Son ostras, películas. exacto. Son películas cada Qué capítulo. decisión tan curiosa, ¿verdad? Eso hoy en día ya no se hace tanto. Que Pero tengan porque es esa que nadie va a duración. estar 1 hora y media para ti. La atención Claro. ha variado. No sé, a la vez me parece guay porque es diferente. Ujú. Y me gusta porque yo que soy una fanática absoluta era como que estaba totalmente metida. Pero he de decir también que hay algún que otro capítulo que, yo no sé si te pasa. El relleno o la paja Y entre. me quiero meter ahora mismo en ello. Te voy a decir cuáles son mis favoritos Vale, primero. Mis favoritos, y lo traigo aquí en mi, yo también. por favor, mi cuaderno de las Brad. Lo siento, eso te gana. Increíble. Sí, sí, porque el mío es de Van Gogh. Bueno, no está mal. Pero Pero de la Brad está más guapo. Está más La guapo. Brad artísticamente es mejor que Sí, Van Gogh. sí, Eso, siempre la siempre. composición de colores gana el 80 Sí, colores en la misma poco se muñeca. habla de esto, Sí, ya lo sí, hablaré sí, en sí. algún vídeo. En Otro fin. capítulo, sí. Yo mis capítulos favoritos está el 1-1 Vale. con Estudio En Rosa, ¿vale? porque creo que es una gran presentación. Se nota mucho el toque indie un poco. Un poco así, estamos probando, estamos jugando. Sobre todo al principio, esas Sí. imágenes de guerra. Sí, sí, Ese sí. cuarto cri cri Esas cri de transiciones. Watson. Sí, Esas transiciones. total. Totalmente. Ese capítulo me gusta y sobre todo quiero resaltar el supervillano que es el taxista. Sí. Vaya villano chulo. Demasiado. Está pero no está, ¿no? Decían, es alguien amigable que hace que llegues a estar con él y que cuando no te des cuenta estés dentro de la boca del lobo. Claro, un taxista. Entonces me parece súper guay también el trasfondo del personaje, ¿no? Que es que era un enfermo terminal, creo, ¿no? Sí. Entonces por eso como que ponía las vidas en juego. Claro, es primero la parte deductiva en la que llega, bueno, de quién te fías, incluso sin conocerlo, quién puede ir a todos lados Exacto, eso es. y pasar desapercibido. Casi Pues, una adivinanza. exacto, es muy divertido. Y la parte final, sobre todo, cuando Sherlock dice, me da igual, yo me voy a poner en peligro y yo voy a ir con el asesino a la boca del Y lobo yo se la porque me juego. quiero enterar de cómo lo hace. O sea, me da igual mi vida, pero lo inteligente o lo que no entiendo quiero saberlo. Por la ciencia. O sea, y de hecho es muy divertido cuando al final saca la pistola el taxista como diciendo, tiene que ir y dice, Sí, es que tiene dice, momentazos. ¿en serio? Dice, Es que- ¿en serio que- hemos llegado o sea, a esto? eso es otra cosa súper guay de la serie. Qué divertida es, ¿eh? Ajá, muchísimo. Tiene muchísimo. puntazos, ¿eh? Y eso es un Muchísimo. momentazo. Claro, claro. Y menos mal que estaba Watson. Ahí es donde venimos a hablar, que es que
realmente lo necesita. Que en el piloto que sacaron no se veía quién disparaba. Es verdad. Y no se sabía si era alguien de Moriarty, si no sé qué. Es verdad. Y en el definitivo, pues ya se veía que era Watson el que estaba en la ventana de enfrente y disparaba. Es verdad, es verdad. Ah. Después sigo porque creo que la temporada 2 es un pepino. Para mí la mejor. Tenemos Escándalo en Belgrave, que yo creo que es el capítulo Sí. de la serie. Sí. Y después tenemos el 2x3, la caída de Reichenbach. Sí. Nunca sé decir bien el nombre, Reichenbach. Bueno, como no tenemos el C1 en alemán. Idiomas, querido. Sí, idiomas. Pues vamos a decirlo como nos salga. Sí. Y ya está. Sí. La verdad es que la 2, Peck, La 2 porque es total. por supuesto tenemos el siguiente villano que ya hemos dicho, en este caso villana, que es la maravillosa Irene Adler, que hace un pedazo de momentazo con el I Am Sherlock, el momento de las medidas. Todo, Buah, todo, el momento todo. de las medidas. Y bueno, yo no sé cuántas veces me he visto en YouTube el momento, pues eso, el de I Am Sherlock. Toda esa escena, cine. Bueno, cuando está acabando ese capítulo, que se supone que ella ha muerto, y le dice Mycroft a Watson, está como testigo protegido en no sé qué sitio, tal, y dice, ¿y eso es verdad? Y dice, no, eso es lo que le vamos a contar a Sherlock, ¿no? Eso es lo que le voy a Y decir a mi Sherlock hermana. va por delante. Y Sherlock ya la ha salvado, porque se fue a Oriente Medio, se disfrazó, y ese momento en el que le están mandando el último mensaje, se va a la Cuando se pantalla escucha, negro, se va a la pantalla negro, suena su sonido, porque es su sonido, y está Sherlock y dice, run. ¡Buah! Es que me está poniendo el vello de punta ahora mismo, de verdad. Es que es el mejor capítulo. Sí, digo, sí, es el la verdad mejor que capítulo. sí. Y yo creo que muchos coincidimos, muchos fans. Y lo de la caída de Reichenbach, el suicidio de Sherlock. ¿Qué? Eso fue un fenómeno. Sí. O sea, lo pongo a la altura del fenómeno que pudo ser en los 90 el asesinato de Laura Palmer en Twin Peaks. Total. Porque los que vivimos cuando solo estaba la primera y la segunda temporada y todavía no estaba la tercera, vivimos el año y pico que pasó entre el estreno de una y otra y vivimos el ¿qué ha pasado? Fue una ¿Qué- locura qué colectiva, ha pasado? la gente, cómo reaccionó, me incluyo. Exacto. Y además la serie hizo una cosa que a mí me gustó mucho, que es que la película también lo hizo, la de Robert Downey, de hecho, es no te vamos a dejar en el aire de si vive o muere porque sale vivo. Es decir, ya vemos al Sí. final, te vamos a dejar en el aire de cómo. Y es Jugada increíble. maestra. Es cómo sigue vivo. Y de hecho, en la tercera temporada, después de tanto tiempo, se ríe de eso. Y eso es fascinante. Porque la serie Buenísimo. empieza con miles de teorías, el 3-1, con muchas teorías, a cada cual más loca. Además, ¿sabes? eso que tú empiezas Exacto. diciendo, ¿es eso lo que pasó? Claro. Que te lo ponen. Yo como tengo si mi fuera. favorita, que es la de Sherlock y Moriarty manejando las marionetas casi y se besan. Es buenísimo, es buenísimo. O sea, es a cada teoría más loca, porque yo creo que la serie se está riendo amablemente, no digo Claro, amable, pero del fandom. se está riendo del fandom, de decir, Buenísimo. os habéis llevado en cualquier foro, en Twitter, en Reddit, en lo que sea, comentando un montón de Tío, cosas, qué pues maestros. ahora nos vamos a reír de eso un poco. Buah, muy por delante. Es maravilloso, Sí, es sí, maravilloso, sí. de verdad. Y de hecho, esa es mi siguiente capítulo favorito, el primero de la tercera, por toda la locura que es. Es buenísimo. Y además que tiene una escena que a mí me flipa, que es cuando Sherlock dice, venga, se lo voy a decir a Watson, que estoy vivo. Ese momento en el restaurante, Solo se le podía ocurrir a él. todo mal. O sea, y además, solo se le podía no sé si ocurrir te a él. acuerdas, pero es como es un momento muy chulo audiovisualmente hablando, porque es como un seguimiento Sí. con la canción de ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, sí, Yolanda. Y él mientras poniéndose el bigote. Qué divertido. Es que eso que ahora que lo has mencionado está muy guay porque la serie tiene un gusto por la fotografía increíble. Sí. Es esa escena junto a, para mí, mi favorita en cuanto a cómo está rodada, cómo está grabada, es cuando Moriarty sale del juicio en el 2-3, en la caída de Reichenbach, y la escena empieza con Watson llamando a Sherlock diciéndole inocente, lo han declarado inocente. Sherlock no contesta, cuelga el teléfono, se va a la cocina y prepara el té, porque sabe que viene para allá. Y está grabada con una exquisitez, Sí. como mueve la taza, el sonido, Está muy guay. echando el té, el sillón, cómo empieza a tocar, Moriarty empieza a subir las escaleras, suena la madera a crujir, se para. Es verdad, me acuerdo, es muy una buena. composición que a mí me fascina.
Bueno, por Me no hablar encanta. de toda la estética en sí, porque lo que es el estudio ya de ellos dos es icónico, con esa cara Sí, pintada amarilla, ¿no? Con los sí, tiros en la pared, es muy, muy único. sí. Es como que sabes perfectamente, al igual que sabes cuál es el Central Perk y lo sabes ¿Sabéis ubicar. cuál es el 221 Pues, de la calle Baker? mención especial al capítulo de la novia abominable. Vale, Porque yo cuando lo vi ¿qué piensas? cuando lo vi la primera vez dije, no me gusta, Vale. en plan, me sobra. Pero ahora que lo he vuelto a ver he dicho, qué bonita. ¡Cucú! Bueno, todos Oye, mira, maduramos ciertas ideas. revisionado. Exacto. Yo siempre digo que la gente tiene que hacer revisionados, porque hace Total, 10 años yo soy otra persona. total. Entonces, ahora que la ha visto, le doy como esa mención especial porque creo que es un guiño muy chulo a la gente que es fan del Sherlock de siempre. Entonces, es como una cosa así, una fumada chula. Además que me parece bonita la historia. Y me parece una historia, un cuento de terror muy chulo. Todo esto nace de la gran pasión que tienen Gatiss, Moffat, esos creadores por los especiales de Navidad. Y yo creo que eso es algo muy británico, porque Doctor Who lo hace todos los años. Claro. Llega la Navidad, tiene que haber un especial de Navidad. Y llegó La novia abominable. Y La novia abominable nos dejaba en otro momento muy grande de la serie, que es el Did You Miss Me? El Moriarty Anda que apareciendo no. en las pantallas de Piccadilly Circus, en todos lados. Anda que no son eso tampoco. Hombre, vale, ¿qué pasa? ¿Está vivo? Eh, ¿Va a volver? ¿Qué está pasando? Total. Fue otro momento de terminar la temporada increíble. Pues claro, llegamos a que lo siguiente que tenemos de la serie es La novia abominable. ¿Qué nos va a contar? Nos va a sacar de duda, ¿vale? Sherlock coge, entra en su palacio mental, drogándose, obviamente. De hecho, Molly creo que le da la hostia en ese capítulo de ¿te han metido todo esto? ¿Sabes? Y se mete en su palacio mental, que es un caso de 2 siglos antes de cuando estaba ambientado Sherlock de verdad, algo que le puede dar la explicación a cómo Moriarty sigue vivo. Pero realmente en todo momento lo dice, bueno, es imposible que esté vivo. No, no está vivo, pero ha vuelto. O sea, ha vuelto, pero no está vivo. Ujú. Eso está guay. Está muy Eso me chulo. gusta mucho. Está muy guay. Yo, de hecho, hablando de la temporada 3 es algo que la gente como que comentaba mucho al parecer. Estaba más centrada en las emociones que en los casos. Y eso es algo que empezó a chirriar a la gente. Y ya, por supuesto, cuando nos metemos en la temporada 4 es donde empiezan las polémicas. Que aquí me mojo, tiro un facto que moderna soy y me voy. Unpopular opinion. Venga. Mi siguiente capítulo y último ya a mencionar es el 4-3. ¿Que te gusta o que no? ¿Qué? ¿Que sí? ¿Qué? Vale, bueno. Pero también es algo que he cambiado. Yo cuando vi la primera vez, la cuarta temporada, me quedé así. Y dije, no es que no me guste, porque no es que nunca conecte con que no me gustase, sino que estaba bastante menos a la altura que el resto de temporadas. Pero ahora que he vuelto a ver con mi adultez la cuarta temporada, Voy a leer. es verdad que es raro. Es verdad lo que hemos hablado de Eurus. Es verdad que es diferente. Pero lo siento, me gusta el final. ¿Vale? Perdón que me ría, pero es que acabo de abrir, me he puesto a leer y acabo de leer lo que he puesto del primer del capítulo que estaba hablando y la primera frase que tengo apuntada es no hay por dónde coger. ¡Upsi! No, pero espérate, que Ay, yo Sherringford. termino y ahora tú, Sí, por supuesto, ahora por tú supuesto. sigues porque voy a decir rápidamente los que para mí son totalmente flojos. Que Vale. cuando la veo la serie entera digo... Y es el 1x2, el banquero ciego. Vale. Uy, mira, Sí, sí, sin más. sin más. Después el 2x2, que es el sabueso de los Baskerville, que Sí. fíjate tú que más conocida esa historia, imposible, pero lo llevan como muy raro. No sé qué te parece a ti. A ver, a mí me gusta el capítulo de vacaciones. Siempre me ha parecido eso, como cuando tú estabas acostumbrado a... Como Aquí no hay quien viva, cuando todo gira en torno a Desengaño 21, pero hay un capítulo que se van de A Benidorm. vacaciones y se va todo el mundo. Pues para mí ese es el capítulo ese. Me voy de vacaciones y nos vamos al bosque. Después la trama, pues a ver, ok, Ay, un poco pasajera, rollo, no sé. olvidable. Y después, por último, las 6 Thatcher. El capítulo de que está el pendrive escondido en... Todo el lío de Mary. Ay, y este compañero que no me interesa. A nadie. Claro. entonces- Olvidable. Sí, muchísimo. Estos tres para mí son los peores, de que cuando aparecen digo, me tengo que mamar este capítulo y no me gusta. Pero el resto, pues ya he dicho mis favoritos. ¿Los tuyos? Vale, yo
Yendo en orden, creo que la primera temporada me iría a Estudio en Rosa. La Vale. segunda es que, obviamente, Escándalo en Belgravia. Por ahora coincidimos. Y después, pues, La caída de Reichenbach. Que está muy guay porque el capítulo empieza con el cuadro de la cascada. Que es donde pasa de Sí. verdad Es la... muy chulo Es ese un guiño muy guiño. guay, Es es un muy guiño muy guay. chulo. Porque todo el capítulo se lo dice Moriarty a Sherlock, que te debo una caída. Sí. De hecho, hablando antes de lo de la fotografía, está muy guay cuando hace el gesto del silbido de... Y Es me muy encanta, chulo me encanta. eso. Esos de la segunda temporada yo diría que son los que más me gustan de la segunda temporada y de la serie entera. De la tercera, me parece también el primero es increíble por lo que hablábamos antes. El tercero, que es el de Magnussen, cuando pues lo que decíamos del palacio, y ahora si no, pues iremos porque entiendo que es uno de los momentos más de la serie. Y de la cuarta temporada me cuesta encontrar un favorito. Fíjate, claro. Me cuesta, ¿eh? Normal. Quizás de la cuarta temporada el que más me gusta es el que dirige ese hospital, el que Muy sale en la bueno. publicidad. Muy bueno. Además ese actor es que le pega ese rollo, Sí. ¿sabes? Y además el chiste que eso es complicado se pierde en la traducción porque lo de I'm a serial killer y sale con la caja de cereales porque Buenísimo. Sherlock le decía que era un asesino en serie y él dijo, vale, pues voy a hacer un anuncio para que pensemos todo que es una Muy coña. asqueroso ese Sí, villano. Se me había sí, olvidado sí, 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 sí. completamente y es muy bueno. Sí, Y lo sí, de sí. serial killing me encantó ese guiño. Sí. Sí, también muy, muy chungo ese momento del hospital y todo. Muy, muy tenso todo. Sí, Y con la hija. yo creo que coincidimos también en los capítulos que no Sí. nos gustan, salvo que a mí el de Sabueso, yo creo que Sí, te gusta no, ese, ¿no? sí, 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 no es de mis favoritos, ni mucho menos. Pero no te disgusta. Sí, pero me lo compro. Ahora que hemos comentado lo de ese villano del hospital, qué bueno cómo se introduce Eurus, ¿eh? A Euro se introduce porque la psicóloga, ¿no? De Es muchas Watson. cosas en las que se Bueno, encuentra en el sale también como autobús. la hija de ese villano, Esa, salen muchas la cosas, que la del autobús. la que liga con Sí. Watson, la psicóloga. Y yo es la hija de ese villano. Ostras. El encanto que tienen todos los Holmes por el disfraz. Eso es muy guay Sí, porque sí, es que sí, el sí. personaje original lo tiene y Claro. además Robert Downey Jr. lo lleva Sí. al extremo con Sí. que se ponía como en la pared, ¿no? Sí, En sí, plan, sí, 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 totalmente. sí, sí. Estaba muy guay eso, está chulo. Yo voy a meterme ya en momentazos. Venga, esta sección me gusta. Sí, y los tengo aquí apuntados. Mira, bueno, ya directamente tengo escrito todo el capítulo 1. Me parece que en sí es una joya, porque es la primera vez que muestra cómo es Sherlock, todo el encuentro principal entre Watson y él con el amigo este en común que les Que presenta. no sale más. Sí, Es muy amigo, pero no sale más. sí, sí, sí. Toda esa deducción del hermano de Watson, que le falla porque no es hermano, es hermana. Y dice, ay, se me ha ido, ¿no? Muy chulo. Ay, sí, me encanta muchísimo del capítulo 1 cómo empieza el gag de los gays del restaurante, ¿no? Sí, 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 sí. De, que habéis venido. El tal. restaurante donde se deja el bastón. Claro. Ese momento está muy guay también. Que le dijo que le llevara el bastón luego porque sabía que iba a pasar Sí. eso. Sí, 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 sí. Maravilloso. Y me gusta mucho cómo termina con ese slow motion, ¿no? De cámara lenta, de estos dos personajes se vienen. Las aventuras de Sherlock y Watson, que es Muy muy chulo. ochentero, ¿no? Ese momento. Muy guay. Sí. Pues, por supuesto, que el momento de Moriarty en la piscina. Creo que es una presentación de personaje increíble. Y además con el tono de teléfono ya es como... ¿Qué? ¿Por qué está sonando Staying Staying Alive. Alive de repente? Dice que aburrido. Dice, no es aburrido estar vivo. Sí, es muy Increíble. guay. Por supuesto, hemos hablado ya de Irene Adler. Maravilloso. Creo que es en ese capítulo, además, cuando se van al palacio de Buckingham. Que va con las sábanas. Vístete, Sherlock. Dice, ¿quién es? Pero yo quiero saber quién es mi cliente. Dice, pero no lo puedes deducir. Dice, quiero saberlo. Buenísimo. O sea, toda esa escena que se sienta Watson y dice... ¿llevas pantalones? Y dice el otro, no, y empiezan los dos a mearse. Dice que me llevo el cenicero. Y se llevó el cenicero. No, pero yo sobre todo de ese momento cuando dice ¿dónde está la reina? ¿No? O algo así dice, ¿no? Y aparece Michael y dice, ahí está, ¿no? O algo así. Eso, ahí en ese capítulo empieza un poquito el rollo de hermanos, ¿no? Es como, ¿qué relación de hermano tiene Micro con Sí, Sherlock? sí, Porque sí. cuando las pocas veces que hablan a solas en la serie, por ejemplo, cuando están en el hospital, en el final de la segunda temporada, que es Navidad y le invita un cigarrillo, cuando ven a una familia llorar porque se había muerto alguien y ellos en plan...
nosotros no somos así, pero la gente, como el resto de la gente, eso es, nosotros que somos esa, así, ya está. esa leve complicidad que tienen, sí, sí, sí. Sí. Sigo con suicidio y el post-suicidio. Todo el momento de sorprender a Watson, ya lo hemos hablado antes, maravilloso. Y tú has comentado antes que tu variante favorita de posibilidad del suicidio falso era la del beso Sin de duda. Moriarty, ¿no? Pero a mí me quedé como totalmente loca y fan total de Sherlock, me quedé con el beso de Molly y él, de repente. Oh, sí, esa escapada, ¿no? Rompe la Sí. ventana con esa... Se quita Total. y se peina el pelo y le da el beso. Yo no sé cuántas Es veces que es lo vi. magnífico. Dios es magnífico. mío, yo como fan, y me sale ya el love. ¿Y tú tienes la sensación de que se explica qué pasó realmente? De hecho, es una de las cosas que chirría a la audiencia. Pero a mí me encanta. Porque en encanta. realidad tú dices, vale, Claro. pero ¿cómo? Porque al final del capítulo es como se pone a hablar con Anderson, porque es como Anderson, dime por favor ya lo que es. Y le explica una teoría muy plausible. Al principio dices tú, bueno, además como al final del capítulo dices tú, bueno, pues la compro. Y dice Anderson, pero no me cuadra. Y se va Sherlock. Sí. Y dices tú como espectador, ¿nos lo han contado? Pues yo creo que no. Yo creo que es un encanto que tiene. Exacto. Claro. Yo creo que no. Y eso es lo guapo. Que Sí, no porque lo es que sabemos. realmente lo que te está diciendo es que Sherlock nunca le puedes ver las vueltas, porque es que es Sherlock, nunca Claro. vas a poder estar por delante de él, ya está. Claro. Quédate con lo que quieras pensar y ya está. Exacto. Después sigo con la muerte de Magnussen. Estaba pensando y digo, como no lo diga, te lanzo yo. Vaya momentazo. Es de los ¿Esta de también los es tu rechazos. favorito? Sí, sin duda. Porque es la derrota de Sherlock. Es Sherlock siendo derrotado. Uf. O sea, no lo vio venir porque pensaba que era información física y lo que era es una persona que, como él, tenía un palacio mental. Luego no podía destruirle. Sabía que iba a ir por la vida de Watson, Mary, la suya, aunque le importen más las de los otros. Y decía, tengo que matarlo. Y se lo carga. Y eso es una derrota de Sherlock. Porque no ha podido vencerle. Él se deja ser Claro, derrotado. no ha podido vencerle de ninguna otra manera que matándolo. Y es lo mismo que hablábamos antes del primer capítulo cuando el taxista saca la pistola. Como, ¿esa es la solución? No. Ya. Pero y eso me parece un tocar fondo de Sherlock. Me parece Además, increíble. todos dijimos, ¡no! Claro, porque Sherlock no hace esas cosas. Claro, con los helicópteros, con Mycroft diciendo, hostia, ahora la que se viene. Yo Sí. ahora cómo voy a limpiar la imagen de mi hermano. Entonces Sí. fue un momentazo. Es un momento muy bueno. Momentazo la boda. Capítulo de descanso, que Sí. lo llamo yo. Es como, vamos a reposar un poquito. Sí, y no Sí. lo señalo como increíble el caso, aunque está guay. Sí, es es normal. misterio. Es normal. No es muy importante, pero es que lanza cada tontería de gracia, de incomodidad. Bueno, por supuesto, saber que está embarazada Mary, ¿no? No sé, es como que lanza tantos gas graciosos que lo veo como. No sé. ¿Y qué te parece el final del capítulo cuando en el momento del baile en el que todos están más de fiesta, Sherlock coge su abrigo y se va en soledad? Porque a mí cuando vi eso es como esa parte de Sherlock puede tener la batería social de nada, horas, y ya es mucho decir, la ha gastado para ellos, pero ya no puede más. Ya es, para él ha llegado el momento de irse. Que Claro. eso todos nos hemos sentido así en algún momento. Sí, totalmente. Yo creo que va un poco por ahí, pero yo te doy una vuelta más. Creo que se va porque siente que no es su sitio. Puede Se ser. siente solo. Puede ser. Porque ya su compañero se ha casado. Y él, aunque se lleve muy bien con Y va a ser Mary, padre. claro. Y él está viendo que ella va a sobra. Entonces se retira a tiempo. Sí. Es como, ahora bailan, no, esto no. Y como que hace un poco de broma, pero realmente hay mucho más. Y es sutil, Sí, además. Está sí. muy guay. O sea, pero a mí me da mucha nostalgia cuando lo veo, mucha melancolía porque digo, vuelve otra vez como al principio. Y me da pena. Bueno, la muerte de Mary. La muerte de Mary. Au. La muerte de Mary. Sí, y todo lo que conlleva de esos mensajes después ocultos, todo lo que dejó preparado. A mí me da. Y la culpa, ¿no? De Sherlock, de esa muerte, ¿no? Porque, Uf, dolorosísimo, ¿eh? ¿sabes? Como, vale, Mary me ha salvado la vida, ¿Y ha sido su Watson? elección, pero nada hubiese pasado si no se hubiese hecho el listillo, que es lo que Watson siempre, además Watson lo culpa también, que después se reconcilia
con él Pero es mismo, muy difícil, tío. pero sabe que, Es muy se ha hecho duro. el listillo otra vez más y que ha desembocado en una situación de ese tipo. Es desgarrador, ¿eh? A mí toda esa trama me duele. La revelación de Barbarroja. Oh, es de las cosas que me gustan, porque ya habían hablado de Barbarroja No para antes, de decirlo ¿sabes? como Exacto, ¿sabes? Y descubrir que no era su perro, que era un amigo de la infancia, que Sherlock tenía esos pensamientos reprimidos, eso sí me gusta. Y entiendes por qué es Watson lo que es para él, porque es que es Ya, realmente Barbarroja para él, ¿no? ya, total. Entonces, es una trama con peso, me pareció muy, muy reveladora. Bueno, el momento de tocando el violín con Eurus. Eso lo tenía apuntado. Me parece bonito. Es un buen cierre. Su manera de comunicarse. Sí, es muy bonito. Y bueno, y el final en sí, a mí sí me gusta. Bueno, Porque soy muy moñas, no me escondo. Y porque todo ese speech que da Mary de te voy a hacer como un remember de lo que sois. Aunque la gente se quejaba porque lo veía muy obvio y muy, en serio, muy de película bonita. Pero yo siempre llorando como una loca diciendo, sí, tía, pues sí, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho. El final sí. Yo creo que no podría haber otro final mejor. bueno, cada uno tenemos nuestra percepción. Y aunque estás tremendamente equivocada de vaina. Pero aunque me parece una mierda de opinión, la respeto, de todo. ¿Ya Yo tú? soy de los que piensan que la serie tendría que haber acabado antes. Sí, Es decir, cuando algo te gusta, quieres que haya todo el contenido del pero mundo. que sabe para. Pero es más, voy a decir algo, lo voy a soltar, ¿vale? Controvertido a tope. Encantándome la tercera temporada, creo que la serie tenía que haber acabado, o sea, no de la forma que acabó, igual tendrían que haber añadido algún capítulo más para hacerla más de hecho, pero o la serie acabó muy tarde o para mí Moriarty murió muy pronto. En la época cuando la estaba viendo al día pensé bastante parecido a ti. Lo que pasa es que ya como que abrazo mucho la serie, la tengo muy tal, y ya lo veo desde otro punto, pero yo estaba muy como tú. Moriarty es mi debilidad, lo sé, pero es que aparte de morir muy pronto, dices tú, bueno, vale, ok, siempre es recurrente, siempre está en la mente de Sherlock y el Mismi está ahí. A mí me dio mucho coraje lo que se hizo con Moriarty en el último capítulo de la serie y es que volviera a aparecer, pero ahora es como que Moriarty lo que hacía lo hacía un poco de manera guiada por Eurus. Es como Eurus le daba la información. Le quita peso, ¿no? Sí, para mí sí. Para mí le quita lo genuino de Moriarty. ¿Sabes? Como, y yo, Moriarty no es un. Que no digo que lo sea tal cual, pero no es un peón de Eurus. Moriarty era Moriarty. Ya No se me te ha lo caído. simplifiques. Eso me dio mucho coraje. Eso me dio mucho coraje. Aunque me encantó la entrada de Moriarty en la cárcel con los cascos, porque siempre es genial. O sea, porque habrá algo más mítico que cuando rompe la corona y después le dice a Sherlock, de su manera, le dice, tendrías que verme con corona. Y se lo pone, es buenísimo, es increíble. Es muy bueno. ¿Sabes? Porque él es muy carismático, lo que tú Sí, decías antes. sí. Y la escena en la que entra en la cárcel donde está Euros al final, pues también es muy buena. Sí, es muy Pero no me gustó que se Sí, hiciera eso. estoy un poco. Sí, entiendo lo que dices. Sí, sí, sí. Bueno, creo una vez más que ha quedado claro que somos fans, en este caso, de Sherlock. Somos muy, muy, muy fan. ¿Cuántas veces te has visto la serie? Creo que 4, pero posiblemente más. Pues creo que más o Posiblemente menos más. vamos por ahí. Es una zona de confort, creo. Pero no una zona de confort de ay, qué gustito, sino de vamos a darle, porque Sí, es que esa serie sí. es pa, 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 pa. Y creo que es una serie que ha marcado un antes y un después en el mundo de las series en sí, porque creo que es un pepino de serie. Creo que todo el mundo que la ve, como que fácilmente puede Sí. conectar. Lo único a lo mejor a resaltar es la durabilidad, sobre todo si te enganchas ahora, que es como, vale, son 3 capítulos solo, pero mucho tiempo. Y es algo que a lo mejor podría decir como cosa mala así de poder recomendar a alguien, de que bueno, que echan muy para atrás los 90 minutos de cada capítulo, yo lo entiendo. Pero para mí es un guilty pleasure absoluto. Y tanto. Vuelvo siempre a ella que quiero y quiero sentirme totalmente cobijada en esa Paula del 2010. Me encanta muchísimo sus personajes, es una serie carismática, es una serie brutal y era muy difícil porque bebía de algo ya muy muy top.
O sea que se sacaron la chorra bien sacada. Total. Y creo que es una serie que a día de hoy seguiría recomendando al público, aunque tengamos ya estos problemas de que no podemos estar atentos. Pero creo que puede ser un buen ejercicio de estar totalmente pegado a la pantalla. Te engancha. Hmm. Y además de esas series que te deja vacío cuando ya no está. Yo Porque yo lo he lloro. revivido, ahora que la he visto otra vez hace poco. ¿A que lloras? Sí, total, la he vuelto a ver. Ya pasé por el trauma de que Sherlock se ha acabado, pero es que ahora lo he vuelto a pasar. Mi amigo, ¿dónde está? ¿Sabes? Exacto, es como, he vuelto a esto, que hacía mucho tiempo que no la veía, y se ha vuelto a acabar. Horrible. Sí, ese vacío de cuando se termina, en plan de ¿dónde están mis amigos? Claro, ahora voy a tener que ponerme cosas de Benedict Cumberbatch otra vez. Tener que ver Doctor Strange. Oh, Total. En fin, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por venir, Muchísimas Tony. gracias a Ha ti, sido un placer. porque esto es un sitio, os recomiendo a todos que veáis todos los vídeos porque de verdad, y que vengáis, bueno, pero que vengáis y si os invitan, que si no, no vengáis, porque esto es increíble, me lo pasa muy bien. Me alegro muchísimo, de verdad. Yo he estado súper a gusto y se nota muchísimo que vibramos en el son de Sherlock. Estamos totalmente bajo el embrujo de Cumberbatch. Totalmente. Y bueno, pequeños macabros, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por verme, por vernos en este caso. Si te gusta Sherlock, me encantaría que me lo dejaras en comentarios. Por favor, necesito que compartamos esta histeria colectiva y que me dejes tus momentos favoritos, tus personajes favoritos, en fin, lo que te apetezca decirme. Y si te gusta este contenido, por favor, me encantaría que le dieras like, que te suscribieras. Yo creo que Sherlock lo haría. Así que eso ha sido todo, pequeños macabros. Nos vemos muy pronto aquí en la macabrería.